Muy bien. Vamos a resolver ejercicios de circuitos eléctricos y pues el tema corresponde, ¿no?, al curso de física, ¿no? Física 3 o física 2 en algunas universidades. También puede ser también un poco de teoría de análisis de circuito, ¿no? Todo lo que es circuitos electrónicos 1 quizás. ¿Ok? Muy bien, entonces estos 4 ejercicios que vamos a resolver vamos a aplicar directamente, ¿no?, algunas leyes de Kirchhoff, ¿no? Pero hacemos en modo práctico, ¿ya? Muy bien. Empecemos con el problema número 1 que está aquí. Ya en este problema nos pide hallar el circuito resistencia equivalente, ¿ok? Entre A y B, ¿no? Entre A y B. Ya, la resistencia equivalente entre A y B. Aquí tenemos resistencia, ¿no? Todas son del mismo valor. Ahí está. Y pues vamos a aplicar un poco de teoría de dos resistencias en serie, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tengas así, resistencia en serie, R1, R2, su equivalente, ¿cómo es? Su equivalente sería la suma, ¿no? Ya, su equivalente sería la suma. En este caso sería R1 más R2. Ahí está. Pero cuando tengas en paralelo, ahí está, R1 y R2, ya en este caso su equivalente va a ser el producto R1, R2 entre la suma, R1 más R2. ¿Ok? Entonces, cuando dos resistencias son en serie, cuando entre dos puntos, ¿no?, dos puntos hay un cable y la resistencia están conectados, ¿no?, de forma consecutiva. Ya. Pero ojo, tiene que haber solamente un solo cable, ¿eh? Ojo, un solo cable y ahí está la resistencia de forma consecutiva. Y cuando las resistencias están en paralelo, se podría decir, ¿no?, que geométricamente está uno encima de otro, mira, uno encima de otro, y entre dos puntos, ¿no?, ahí está, se puede encontrar ahí uno encima de otro. Muy bien, entonces esta pequeña teoría vamos a aplicar aquí. Por ejemplo, si siempre se considera, ¿no?, comenzar por el lado más lejos de los puntos A y B, ¿ya? La parte estrella por acá, empezamos. Por ejemplo, aquí tenemos dos resistencias en serie, ¿no? Claro, en estos puntos que están aquí, ¿ya?, estos puntos habría dos conectados de forma consecutiva. Entonces dijimos que cuando están en serie es la suma, por lo tanto aquí sería 2R, ¿no? 2R. Ahí está, 2R. Eso quiere decir que tú puedes borrar, por ejemplo, uno de ellos y colocar sencillamente aquí 2, ¿no? Así quedaría, ¿no?, el circuito. De a poco vamos a reducir, ¿no?, la cantidad de resistencias. Ahí está, ¿no? Se ha reducido a 2R. Y aquí tenemos, ¿no?, en paralelo, por ejemplo, en estos puntos están conectados una encima de otro, ¿no?, una encima de otro. Entonces están en paralelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer la equivalencia, ¿no? Entonces, cuando son iguales, si tú aquí, por ejemplo, reemplazas, ¿ya?, R1, R2 son iguales, sería R cuadrado, ¿no?, por acá, cuadrado, y abajo sería la suma, sería R2, por lo tanto sería así. Y se simplifica y te quedaría solamente R medios. Ahí está, ¿ya? Entonces, cuando tengas dos iguales en paralelo, necesitas colocar solamente R medios. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, podrías dibujar su equivalente, ¿no? ¿Ya? Y ese equivalente sería R medios. El resto lo borras, pues, ¿no? Ya lo estás reemplazando por su equivalente. Este lo borras. Ahí está. ¿Ok? Y aquí queda, ¿no?, R medios. Ahí está. Muy bien, entonces ya estamos más reduciendo. Ahora nos toca, por ejemplo, entre estos puntos que están aquí, ¿okay?, y siguiendo esta ruta tenemos un solo cable. Y en ese cable tenemos dos resistencias en forma consecutiva. Por lo tanto, estaría en serie. Y aquí se deberían sumar, ¿no?, porque están en serie. Entonces, ¿cuánto es 2R más R medio? ¿Sería cuánto? Sería, bueno, pues, ¿no?, 3.5, ¿no? 3.5 de R, ¿no? 3.5, bueno, pues, ¿no? 2.5, perdón, 2.5, ¿no? Entonces, 2.5 sería 5 medio, ¿no? Hay que colocarlo como 5 medio, ¿ok?
Entonces borramos esto, ya, y aquí colocamos su equivalente, ¿no? Sería en este caso, bueno, pues ¿no? 5000 aquí lo colocamos, es más práctico, y el resto lo borramos, ya, lo borramos porque ya hemos colocado su equivalente. Muy bien, borramos esto, y ya está, ¿no? Ahí está. Muy bien, así va quedando nuestro circuito. Ahora, esto más esto podrías, ¿no? Colocarlo como paralelo. Bueno, en realidad es un paralelo porque mira, esto está aquí, ¿no? Está encima de otro, solo que tienes que girarlo y está encima de otro. Por lo tanto, estaría en paralelo. ¿Ok? Estaría en paralelo. Todos en paralelo. Por lo tanto, sería el producto, ¿no? El producto entre la suma. ¿Cómo sería ahí ¿cómo se llama? El resultado, ¿no? Por ejemplo, aquí operemos R por 5 medio de R entre R más 5 medio, ¿no? Y este resultado sería, ¿cuánto? 5 séptimo, ¿no? 5 séptimo de R. Ahí está, 5 septiavos de R. Muy bien, entonces, obviamente aquí lo colocas, 5 septiavos, ¿no? Y el otro lo borras porque le estamos colocando su equivalente. Muy bien, entonces ya aquí netamente ya nos aparece un circuito ya sencillo. Desde el punto A y B tenemos 3 resistencias en serie, y cuando tenemos en serie solamente hay que sumar, ¿no? Entonces sería R más R, sería 2R, más el último sería 5 séptimo, 5 de R, y aquí el resultado sería ¿cuánto? Sería 14 más 5 sería 19, ¿no? 19 septiavos de R. Ahí está, la respuesta de esa pregunta número 1. Vamos con la pregunta número 2. Ahí está. Entonces aquí nos piden calcular la corriente que viene por acá, ¿no? La corriente que viene por acá. ¿Ya? Y 1, y 2, y 3. ¿Ya? Entonces aquí pide las corrientes ISO1, ISO2, ISO3, ¿no? Calcule ISO1, ISO2, ISO3. Cabe resaltar que cuando tengas en un circuito elementos como voltaje o fuente, una pila, resistencia, ¿no? Aquí está, ya es común aplicar una teoría un poquito más, digamos así, ¿no? Desarrollada. Por ejemplo, esta fuente, ¿no? Tiene una polaridad, ¿no? Por ejemplo, el radiante pequeño sería negativo y aquí sería positivo. Esto lo saben por teoría. ¿Ya? Entonces esto sería positivo o negativo. Ahí está. ¿Ok? Entonces eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, colocamos aquí una referencia X, ¿no? Cuando son puro cable sería X, ¿ya? Una X. Por lo tanto, esta X, ¿cómo se suele llamar? ¿No? Se suele llamar como potencial eléctrico. Por lo tanto, este punto, ¿cuánto sería su potencial eléctrico? Sencillamente tú tienes que sumar X más E allá, entonces sería E más X, ¿no? Es como que la pila suministra positivamente voltaje al borne negativo, ¿no? Esta parte es negativo, ¿no? Esta parte, todo esto es negativo. Entonces, a esta zona negativa lo suministro voltaje y sería, ¿no? Más E, ¿no? X más E. ¿Ok? Muy bien. Entonces, y todo este cable que está acá también vale E más E. E más X, ¿no? Más X. E más X. ¿Ya? Entonces, sencillamente, en cada resistencia que está aquí, vamos a aplicar ley de Ohm. ¿Ya? Ley de Ohm. Ahí está, ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Significa que la diferencia potencial o el voltaje, ¿no? En una resistencia, ya, esta es así, el voltaje en una resistencia, vamos a colocar con la letra V, ahí está, es igual a la corriente que pasa por esa resistencia, ¿no? El voltaje en una resistencia es igual a la corriente por esa resistencia por la resistencia misma. O aquí podrías despejar, ¿no? La corriente, ¿sí? ¿No? La corriente sería, en este caso, ya, el voltaje entre la resistencia. Esa es la ley de Ohm.
Entonces, la corriente que produce un circuito en una resistencia debido a que se aplica una diferencia potencial o voltaje, esta sería así. A ver, la corriente 1 es igual, cabe decir que el voltaje se halla restando el potencial eléctrico, o sea, de este punto menos este punto. Por eso se llama diferencia, ¿no? Hay que hacer el operador diferencial, ¿no? En este caso, esto menos esto sería solamente la E. Y a eso lo divides entre la resistencia, en este caso R1. Y ya estaría listo, ¿no? La corriente 1. Asimismo, la corriente 2 también lo hallas. La diferencia de estos puntos sería E más X menos X sería sencillamente E. Y este lo divides entre la resistencia R2. ¿Ok? Y asimismo también la I3, ¿no? Sería la diferencia potencial, sería EX menos X, sería E nada más. Y ahí se lo divide entre la resistencia 3. Ahí está. ¿Ok? Entonces es súper práctico ya aplicar la ley de Ohm en este tipo de ejercicios. Vamos con el problema número 3. Ya, por ejemplo, aquí nos pide también la corriente. Ya la corriente viene por acá, ¿no? La corriente total, ¿no? Por acá. Vamos a hallar esta corriente. ¿Ya? La corriente que sale de la fuente, ¿no? De la batería. Recuerden que esta batería tiene borne, aquí negativo y aquí positivo. ¿Ya? Entonces, esa idea tienes que aplicar. Entonces nos pide hallar esta corriente total que sale acá. ¿Ok? Entonces, lo primero es que hay que hallar la resistencia equivalente de toda esta parte del circuito. Y vamos a aplicar, por ejemplo, ¿no? Dos resistencias en paralelo que están acá. Mira, estas R1 y R2 están en paralelo, por lo tanto, hay que aplicar su fórmula. Y su fórmula es así, si se recuerdan, sería R1 por R2 entre la suma, ¿no? R1 más R2. Ahí está. R1 por R2 entre la suma, ¿no? R1 y R2, la suma. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Imagínate que todo esto que está aquí es solamente una sola resistencia y que vale esto, ¿no? Que está acá. Nada más. Ahora, esta resistencia que tienes acá, ¿ya? Más esta resistencia, más o menos sería así el dibujito, ¿no? Aquí está la fuente, ¿no? Aquí estaría la R3 y aquí está lo que hemos encontrado, ¿no? Esto que está aquí sería esto. Entonces justamente observas que estas dos están en serie, por lo tanto vamos a aplicar ya pues, ¿no? La suma, ¿no? La suma de la resistencia total. Muy bien, aquí vamos a colocar la resistencia total, ya, equivalente, ¿no? Es igual, sería R3 más esto que está acá, ¿no? Sería R3 más R1 por R2 entre la suma R1 más R2. Muy bien, y luego nos queda un circuito parecido a esto, pequeñito más. Aquí está la fuente, la E, y aquí está la resistencia equivalente, ¿no? Que sería la R, es equivalente. Por lo tanto, nos pide hallar esta corriente que está acá. Entonces aquí aplicamos la ley de Ohm. La corriente es igual al voltaje, ¿no? Al voltaje que está aquí, este borne, ¿no? Sería lo mismo acá, ¿no? Lo mismo voltaje o diferencia potencial. En este caso sería sencillamente la E entre la suma de estos dos, ¿no? Entonces sería sencillamente R3 más R1 por R2 y aquí multiplicas, ¿no? R1 más R2. Muy bien, ahí está la respuesta. Ok, en este problema, la 4, también, ¿no? Nos pide hallar esta corriente que está aquí, la corriente que sale, ¿no? Del borne positivo de la fuente, por acá. ¿Ya? Entonces, también aquí igual vamos a reducir todo esto que está aquí, ¿no? En una sola resistencia y luego aplicar la ley de Ohm. Y aquí fácilmente se puede observar una conexión de tipo paralelo. Y además son iguales, por lo tanto, cuando son iguales en paralelo sería R en medio, ¿no? Entonces tú esto lo vas a borrar y vas a colocar su equivalente, que sería R medios. Muy bien. R medios. Muy bien, ahí está, R medios. Y luego observas, ¿no? Entre este punto y este punto,
¿no? 3 resistencia equivalente. Por lo tanto, aquí la equivalente ya es igual a la suma, ¿no? Hay que sumar esto más esto y más esto. Sería 2 más 1 medio sería, bueno, 2.5 o 5 medio. Vamos a ponerle 5 medio acá. 5 medio de A. Muy bien. Y luego vamos a aplicar la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm sería esta corriente que está aquí. Es igual la diferencia potencial. ¿Ok? Recuerde que el circuito va a quedar así, ¿no? Va a ser así. ¿Está? Esta sería la E y esta sería la resistencia equivalente. ¿Listo? Entonces esta corriente que está aquí, esa corriente es igual. Sería la diferencia potencial que suministra la fuente a esta resistencia, ¿no? Que sería la E, ¿ya? La E, entre la resistencia equivalente sería 5 medio, ¿no? 5 medio de R. Ahí está. Esa sería la respuesta en esta pregunta. Muy bien, hemos resuelto 4 problemas de circuitos eléctricos.